Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Memento, Historia de Monumentos. Mi nombre es Alfredo Levín y hoy día, con Avenida Grecia a mis espaldas, lo que nos convoca es una visita magistral a nuestro Estadio Nacional. La verdad es que el Estadio Nacional tiene una cantidad de interpretaciones que son culturales, sociales y, por supuesto, deportivas. Ha sido considerado desde siempre el gran coloso de la comuna de Ñuñoa y al mismo tiempo se le ha dado el nombre de Elefante Blanco, que nos da un tanto para reflexionar en esta entrega de Memento, en tanto a la arquitectura, a cómo se construyó, cuándo fue, cuál fue el propósito último y al mismo tiempo una cantidad de secretos insospechados detrás de lo que conocemos como el Coliseo Central de Ñuñoa, el principal evento de tanto hito deportivo en la historia nacional del siglo XX. Bienvenidos a Memento, acompáñenme. El Estadio Nacional fue edificado en los campos Sport de Ñuñoa, tierras donadas por el filántropo José Domingo Cañas en el año 1918, para el esparcimiento y recreación de las sociedades benéficas de educación que él sostenía. Este coloso de Ñuñoa fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938, con Arturo Alessandri Palma como presidente de Chile. Este complejo deportivo multidisciplinario ha sido testigo de nuestra historia y lo sigue siendo. Por lo mismo fue declarado Monumento Histórico Nacional el año 2003. Sobre el césped de la cancha principal del Estadio Nacional me encuentro para en este momento contarles un poco de historia que tiene que ver con fútbol, pero también con la entrega de este lugar en 1962 para el Mundial de Fútbol. Evidentemente este recinto sufrió algunas modificaciones en aquel entonces, siendo la principal la eliminación del velódromo, que luego fue trasladado a otro recinto dentro de la gran cantidad de hectáreas que conforman el Estadio Nacional. La idea era ampliar la cantidad o el aforo de gente que podía estar en el estadio, llegando ojalá a 90.000 personas, cosa que en rigor nunca se logró. El estadio sirvió de sede para el grupo B, compuesto por Chile, Alemania Federal, Italia y Suiza. Y de ahí evidentemente se hizo una historia que tiene un lado triste, que es la pérdida de 4-2 frente a la selección de Brasil y sobre todo la obtención del tercer lugar, ganando la Yugoslavia por 1-0, cosa que llevó a Chile a lo más alto de la historia hasta el día de hoy, en tanto a un campeonato mundial. Brasil se coronó por segunda vez en ese 1962 sobre esta cancha como campeón mundial. Siendo presidente de la República Arturo Alessandri, se le llamó a esto de Elefante Blanco, al Estadio Nacional, un proyecto que fue ideado y planificado por un austriaco de apellido Brunner. Invitamos a nuestro Premio Nacional de Arquitectura 2014, al señor Teodoro Fernández, para que nos explique un poco más y nos refiera en detalle acerca de nuestro Memento Historia de Monumento hoy día, Estadio Nacional. Teodoro, muchas gracias por tu tiempo. Partamos por ese punto, el Elefante Blanco. Bueno, el Elefante Blanco como tal nace de este libro que publica Valentina Rosas a raíz de su tesis sobre el Estadio Nacional, en que en realidad le llama ni tan elefante ni tan blanco. En 1938, cuando se decide la construcción del Estadio Nacional, se decide instalar en los campos de Ñuñoa de manera de unirlo a una idea de modernización de la sociedad y del Estado, en lo cual estaba empeñado en los gobiernos de Chile a partir de la crisis del 25 y sobre todo la crisis del 29. Ya no se puede seguir viviendo del salitre, el Estado y Chile se tiene que modernizar. En ese sentido, el estadio está relacionado con la educación de todas las clases, ¿verdad? La Universidad de Chile trae el pedagógico, por ejemplo, y su sede de educación física aquí a Macul y a Pedro Valdivia, cerca del estadio, etc. Es decir, el estadio no es solamente un lugar para practicar deporte como competencia, sino que deporte como educación, y también un lugar de espectáculos, de concentraciones políticas y de desarrollo educacional de toda la sociedad. En diciembre del 38 se inaugura el estadio sin terminar, claro, que es algo absolutamente típico de la obra en Chile. El estadio no se terminó. Ahí nació la idea de Elefante Blanco. ¿Para qué esta cosa tan grande que no se alcanza a terminar, etcétera? Sin embargo, en la primera jornada de la semana de inauguración se llenó.
para el Mundial del 62, ¿verdad? Chile se ha comprometido el año 59 a tener un estadio de 120.000 personas. El 60, recordemos que fue el terremoto del año 60, por lo tanto el fisco se quedó sin un peso para invertir en el estadio. Entonces no se pudo ampliar a 120.000 personas, sino que solamente a 62.000. ¿Ah? El 2009 seguramente yo pensaba que estaba la oportunidad de recuperar el pasillo del segundo piso, terminar de desarrollar lo que nunca se había terminado, que es transformar toda la circunferencia del estadio en VIP, como es la marquesina, como fue la idea inicial. En cambio, en ese sentido el proyecto fue cada vez perdiendo modernidad. ¿Modernidad qué significaba? Todos somos iguales, ¿no? La infraestructura es para todos, etc. Sin embargo, siempre en Chile se termina, somos todos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Sí, por ser. La idea nuestra fue siempre hablar del parque completo del estadio, no solamente el estadio es la pieza principal, pero ojalá, al igual que se hace con el agua, en la naturaleza o con otras cosas, uno pudiera hacer que la gente permaneciera más tiempo en el recinto y no echarla al tiro, no menos tiempo, sino que ojalá más tiempo. Háblenos mencionamos a Ricardo Miller a propósito de la trilogía de arquitectos que son los encargados de construir el Estadio Nacional, la arquitectura. ¿Cómo es la arquitectura de este recinto en sus diferentes caras? Recordemos que las antiguas obras que había hecho el Estado en Chile eran la Biblioteca Nacional, la Estación Mapocho, el recinto de Bellas Artes. Claro, un neoclásico, un art nouveau. Claro, todos hechos con lo que se llama Beaux-Arts. Esta vez se trata de una arquitectura funcional cuyos valores estéticos están dados básicamente por la función, la economía y la construcción. Y obviamente por la introducción ya definitiva del hormigón armado como material predominante de construcción. En 1938, Ricardo Miller es un arquitecto del Ministerio de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que al mismo tiempo es atleta y ha sido dirigente deportivo y dirigente del atletismo. Ha viajado a las Olimpiadas de Berlín del 36 y ahí conoció el Estadio Olímpico de Berlín y el Estadio de Ámsterdam. Cuando regresa, el Estado, por fin, el gobierno consigue financiamiento para hacer el estadio. Por una parte, es un estadio olímpico. No es un estadio solamente para fútbol, es un estadio que tiene una pista de atletismo y tiene un velódromo. .3cc, con el auspicio de Melón, está presentando Memento, Historia de Monumentos. A propósito de esta cuestión ornamental de ciertas estatuas, ¿tienes alguna idea, siendo la más conocida, por supuesto, la del Discobolo, la del Pilucho? Pero esa es la última. Esa es la última. Esa es la última previa a estos memoriales que vamos a llamar, instalados nuevamente. Son bastante más contemporáneos. Hay varias estatuas que son réplicas de estatuas griegas o helénicas, ¿no es verdad?, que hacen fundamentalmente una entronización del cuerpo, ¿no es verdad? No nos olvidemos que estamos en un recinto deportivo y educacional. Creo que lo que más nos quedamos, Teodoro, en tanto el estadio, que es una lectura muy interesante, es la sensación de no completar algo, que es algo que muy poca gente ha reflexionado en tanto el estadio. Lo que sucede es que todas estas obras obviamente son reflejos de la sociedad, de la política. Lo último, en 2010, cuando participamos en el concurso para desarrollar todo el predio, también queda inconcluso. Llegan los Odesur en marzo del año 2014 y está justo la parte que van a usar los Odesur. Punto. No se quiere invertir ni un peso más en esto. Bueno, hay una reflexión en tanto como en pocos episodios de este Memento, Historia Monumento, que hay un trabajo por ser hecho para generaciones futuras, por cierto. Por supuesto, yo espero, sí. Muchas gracias, Teodoro, muchas gracias por tu tiempo. Encantado, Feo. Estamos a tu disposición. Esta gran cantidad de hectáreas en las cuales se construyó el Estadio Nacional se instaló en las tierras donadas por
Don José Domingo Cañas, de ahí el nombre de una de las arterias principales que rodea al estadio. De hecho, la avenida Grecia se llama así también por la gente de la comunidad griega, que fue la que donó el discóbolo, que es la bienvenida y el punto de referencia obligado por la avenida que tiene aquel nombre, que se conoce también popularmente como el Pilucho. También la calle Suárez Mujica no deja de ser importante porque es de gente que originalmente, cuando estos eran predios de chacras, eran eventualmente los terrenos en que luego se proyectaría la construcción del Coliseo Nacional. Obviamente en nuestra historia este lugar ha sido el sujeto de la atención pública nacional e internacional por las visitas del Papa Juan Pablo II, por un montón de cosas que ha sido los ojos de la cultura y la sociedad durante gran parte del siglo XX, y también, más allá de los triunfos y las derrotas deportivas, también ha sido testigo de momentos muy oscuros de la historia política nacional. El memorial por los prisioneros políticos fue la propuesta inicial de la consecución finalmente del estatus de Monumento Histórico Nacional para el Estadio Nacional. Y la escotilla número 8, que está a mis espaldas, el camarín número 3 o la caracola del velódromo, son considerados lugares en que inmediatamente nos llevan a pensar en la violación a los derechos humanos. Para conversar de esta escotilla y de estos lugares que acabo de citar, vamos a conversar en este Memento Historia de Monumentos con Sergio Fuenzalida Gálvez, que es analista político de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación en este Memento. Sobrecoge el solo hecho de estar acá y de este afán de museo que finalmente se logró establecer a partir del 2003 en adelante. Sí, bueno, el tema de estar acá ya de por sí, indistintamente si hubiese, digamos, alguna huella física, alguna marca, algo que denotara, el hecho de estar acá para cualquier persona se percibe, digamos, lo doloroso, o se percibe la huella de dolor que ha quedado permanente desde 42 años atrás. Nosotros tuvimos al momento del golpe de Estado la instalación de alrededor de poco más de 1000 lugares de detención y tortura. Pero el Estadio Nacional tiene una significación muy particular, muy central. Este estadio se hace ¿para quién? No se hace para una marca, no se hace para un club. Este estadio no se hace ni siquiera para una corporación universitaria. Este estadio se hace para todos, se hace para el pueblo. Entonces, al momento de convertir esto en un campo de concentración y de castigo, ¿no? Esta plaza pública a la cual venían los militantes, donde venía el participante de lo político, aquí mismo, donde participó en eso, es castigado. Y castigado, pero severamente. Las cifras conservadoras indican que por acá pasaron alrededor un poco más de 40.000 personas en un lapso de 2 meses. Son 40.000 personas castigadas física, mental, vejadas, degradadas. ¿Tú estás enterado del todo cuánto demoró en el tiempo el poder llegar a la consecución de esto, en donde efectivamente se hablará que un pueblo sin memoria, lo importante que es un pueblo que tenga memoria y que para que eso se pueda proyectar al futuro? Porque durante los 90 esta idea era muy resistida, de tratar de refrescar la memoria y dejarla aquí para la posteridad. Hoy día ya la gente se da cuenta, incluso cuando asiste a un concierto o a un partido de fútbol, se da cuenta de la existencia de la escotilla 8. Ya es parte de, pero esto costó mucho tiempo para poder implementarlo. Sí, porque hay un elemento importante en todo esto. Mira, como este fue la plaza de castigo de un sector social hacia la gran mayoría, esto funda también el miedo ambiente. Esto funda el miedo ambiente. Entonces, ese miedo que se extiende por todo el cuerpo social, que se extiende, digamos, por todos los rincones, que se mete en cada una de las casas y en cada uno de las mentes de nuestras, ¿no? Tiene su efecto y todavía lo sigue teniendo. Entonces, primero fue la sorpresa, la indignación, o el golpe ese que te deja sin poder reaccionar, de todos los que vinieron a dar acá y de todos los familiares que lo esperaron detrás de esas puertas. Se inicia, y también lo inicia para todo el país, este miedo ambiente que crea la incertidumbre.
la incertidumbre del qué va a pasar y que todavía perdura. Una de las construcciones más emblemáticas del país ha sido el Estadio Nacional, inaugurado en 1938 con 58 hectáreas de puro producto melón. Junto a lo anterior se encuentra el Metro de Santiago, que inició su construcción en 1968, sumando numerosos túneles y estructuras construidas con productos melón hormigones hasta el día de hoy. .3cc, con el auspicio de Melón, está presentando Memento, Historia de Monumentos. El Estadio Nacional tiene una significación muy particular, muy central. Uno, porque es una obra que nace, digamos, a finales de los 30, en términos, digamos, cuando el estado de bienestar comenzaba a consolidarse, comenzaba a echar las bases para lo que tenía que ser una sociedad inclusiva, una sociedad de participación. En la educación, en la cultura, en el entretenimiento. Exactamente, un país que se comenzaba a perfilar como que iba a ser construido por todos, con lo que constituyen los elementos centrales de la República. La participación de los individuos para controlar el Estado y un Estado que otorga espacios para que esa participación se desarrolle. Entonces estamos construyendo país, estamos construyendo república, estamos construyendo sociedad. Okay. Y entonces en septiembre del 73 asistimos a una destrucción simbólica del estadio como tal y evidentemente un uso absolutamente inesperado. O sea, hoy en día la sociedad chilena vive, digamos, políticamente sin saber qué va a pasar. Pero no solamente lo vive en términos, digamos, de la estructura política, lo vive también en el campo del trabajo. Por supuesto que es un lugar que invita a la reflexión y a la memoria y después tiene también algo muy parecido al Museo de la Memoria. Sí. Fotografías de gente que tuvo el infortunio de recalar acá en septiembre. Bueno, acá se ve claramente la contradicción, ¿no? El antes y el después, y es un poco lo que conversábamos fuera de esta participación, de un lugar de participación de masas, ¿no? En donde tú podías asistir con tu indumentaria de trabajo, donde se ve, digamos, la familia, sobre todo la familia trabajadora, la familia proletaria, siendo actor, siendo protagonista de un proceso, de un movimiento en su sociedad, en su país, que lo convertía, digamos, en un sujeto relevante. Y luego viene el castigo por ello. Acá se ve el cómo ese anuncio se convierte en realidad y cómo viene, digamos, toda la etapa del castigo, ¿no? Claro, castigo de Dios. En octubre del año 2003 fue cuando este recinto fue declarado monumento histórico como proyecto Estadio Nacional, Memoria Nacional, y estas fotografías están acá para recordarnos de toda la gente que participó en esto, bueno, más también muy a la manera de lo que es lo que te había citado, el Museo de la Memoria. Creo que esta idea, no sé si se venía trabajando desde los 90 de hacer lo posible, y lo que te preguntaba antes, si había sido resistida por ciertas élites del poder para, digamos, no implementar. Claro, y eso es lo que nos queda pendiente, que la presión ha sido desde la vereda hacia adentro, ¿vale? Sí. Esto, el que este lugar esté y se inicie como sitio de memoria y permanezca así, tiene que ver con la porfía, ¿no? de quienes insisten, digamos, en que no se borre todo, que no se blanquee todo, ¿no? Que no se demuela los lugares o no se les cambie el destino y sacar de la imagen del colectivo, sacar estos lugares. Bueno, aquí tenemos la visión de la escotilla número 8, y esto en el fondo que está clausurado, y en general cuando este estadio está lleno, como en el caso del concierto de los Rolling Stones, todo eso, esto queda con este vacío que habla, una especie como de silencio, pero que habla de la memoria, de lo importante que es el recordar lo que aquí aconteció. Y dejarlo intacto. Sí, es muy importante. Eso es lo valioso. Sí, es muy importante que esto quede intacto para que cualquiera ahora, en el futuro, pueda retroceder en el tiempo y calcular la magnitud
del dolor, de la magnitud de lo vivido, ¿no? Lo horroroso de lo que pasó acá. ¿Ya? Muchas gracias, Sergio, por, no, pues, por tu tiempo, por tu discurso y sobre todo por este paseo en el que hemos invitado a la gente que chequea esta historia de monumentos y que de pronto no considera que la razón por la cual el Monumento Histórico Nacional le fue dado como un estatus al Estadio Nacional pasa justamente por estos hechos de 1973. Muchas gracias, Sergio. A usted. Sigan en Memento, Historia de Monumentos. El Estadio Nacional y algunos elementos que se configuran dentro de los límites de lo que entendemos como la edificación fueron declarados también como Monumento Nacional en el año 2003. Ahora entendemos las connotaciones políticas, sociales y culturales detrás de tal estatus que hoy día el Estadio Nacional tiene y que también nos llama a pensar en la responsabilidad que tenemos para finalmente completarlo. Porque esto fue fundado en la década del 30 por Alessandri Padre, fue reentregado y refundado para la entrega y el uso de la ciudadanía en la década del 60 por Alessandri Hijo y luego en el siglo XXI, en el periodo de Bachelet y Piñera en el 2010, fue nuevamente remodelado, pero no está completado. Y en ese sentido tenemos una deuda con el futuro para hacer de este un espacio de participación ciudadana. Con un poco de historia me despido, mi nombre es Alfredo Levín, esto fue Memento, Historia de Monumentos Santiago y será hasta la próxima. Cuídense mucho, chao.